Mazda cumple 20 años en México y qué mejor pretexto para conocer más a profundidad lo que la marca ha querido comunicarnos durante todos estos años. Es una marca que busca tener innovación, tecnología, pero siempre busca cómo conectarlo con el ser humano, desde quien lo fabrica hasta quien lo conduce. Recordemos, por ejemplo, los maestros Takumi, que todavía más es una de las pocas marcas que sigue moldeando sus vehículos en arcilla para ver la forma, la función, y quienes lo hacen tienen una enorme expertise y respeto dentro de la marca por su trabajo con las manos. Entonces, con las X90, como la culminación de tanto trabajo de ingeniería, diseño, pero sobre todo maestría en concebir las formas, vamos a hacer un recorrido por nuestro México durante varios siglos incluso, para conocer a aquellos maestros que transforman elementos como el agua, la tierra, el fuego y el aire, haciendo productos que de la nada de un elemento se convierten en algo que comunica y sobre todo genera sentimiento, tal y como Mazda quiere hacerlo con sus autos. Así es que acompáñame, porque vamos a conocer temas ancestrales y maestros que nos van a enseñar cómo con la pasión se pueden concebir cosas realmente mágicas. Vamos a verlo. Mazda tiene una filosofía para construir y crear sus autos que apuesta por la maestría a través del tiempo, la práctica y la sensibilidad. Mazda misma se denomina como una compañía de artesanos y el proceso de concepción de sus autos se realiza a través de los maestros Takumi, artesanos que durante más de 20 años han perfeccionado el arte de tallar las piezas que dan vida a los vehículos de la marca. La Mazda CX-90 es el modelo más reciente que reúne todos los elementos de innovación, tecnología, materiales y diseño. Cada uno de estos procesos de fabricación de un auto se compone de los 4 elementos que dan vida al movimiento: tierra, agua, fuego y aire. En el auto y en el vidrio soplado, el aire es fundamental para que fluya, haya movimiento y sobre todo expresión. Vamos a conocer a uno de los artesanos en vidrio soplado, de los pocos que todavía quedan en México. Pero yo, la verdad, me gusta hacer esto. Mi nombre es Hipólito Gutiérrez. Soy artesano, como dijeran en Brasil, de nacimiento. Mira, el vidrio soplado, te digo, más que todo, tengo entendido que a México, tal como República Mexicana, llega a Puebla. De ahí son los señores franceses los que lo llevan. Yo creo que estamos hablando de un 1880, 90, por ahí. Y en 1903, un señor que trabajaba ahí con ellos se viene a Guadalajara y se trae el vidrio soplado aquí. Se empieza a difundir, vamos, entre esos, mi padre se enseña el oficio y empieza a recolectar herramientas y cosas que ocupaba. Y en 1961 funda su taller, es el año en que yo nací. Entonces yo cuando ya nací, pues ya nací, digamos, entre el vidrio. Soplar vidrio es dar forma al aire. Es transformar un suspiro en materia, un instante en algo eterno. El artesano contiene el fuego con su propio aliento y en ese equilibrio frágil entre calor y soplo, la vida se revela. Cada pieza nace de un gesto invisible, de la respiración hecha forma. Porque en el arte del vidrio no se moldea solo la materia, se aprende que incluso lo más leve, el aire, el aliento, puede crear algo que perdure. Pero yo, la verdad, me gusta hacer esto. O sea, no te voy a decir, ay, no, yo lo hago gratis. No, tampoco, ¿verdad? Pero
mientras yo esté satisfecho con lo que hago, yo creo que el dinero es como poquito aparte, porque me gusta hacer lo que hago. Y en los procesos esto es el proceso manual 100%. O sea, no hay otra cosa más que puedes hacer que este proceso que hacemos nosotros, que es lo más artesanal que se puede hacer, porque ahí hay otro proceso para hacer, por ejemplo, una botella, que es lo que más hacemos nosotros, semi-industrial, donde sí sacamos nosotros el vidrio del horno, y ya de ahí llega a una preforma, le llaman, y luego ya al molde final, pero salen, por ejemplo, pueden producir, no sé, 2 o 3 veces más que yo. Y claro, la botella es más barata. Entonces puede ser que se balancee ahí la cosa, pudiera ser. Pero aún, a fin de cuentas, tú no vas a hacer nada. Y a mí lo que me gusta es hacer las cosas. Mira, por ejemplo, estas botellas, no porque yo lo diga, pero yo no he visto una fabricación más bonito que esto. Visitar el taller de Don Hipólito es como viajar 90 años en el tiempo. Como entrar en la casa en la que creció y ver a su padre trabajar como desde hace casi 70 años, una de las tradiciones más antiguas para llevar agua o el preciado oro blanco, el tequila de Jalisco. En este taller se funden alrededor de 300 kilos de vidrio 100% reciclado. Se compra de todos lados y un grupo de artesanos con décadas de experiencia repite una y otra vez, hasta 260 veces al día, el proceso de crear con el fuego y el aire todo tipo de botellas, caballitos, lámparas o lo que el cliente pida, con esta técnica que data de principios del siglo pasado. Hubo un dato que me dejó muy impactado. Los hornos alcanzan los 1200 grados de temperatura y nunca, jamás en la vida se apagan. Si lo hacen, tardarían una semana en alcanzar de nuevo la temperatura máxima para fundir el vidrio. Un horno nuevo dura hasta 15 días para que salga el vidrio finito. Y ya, por ejemplo, el horno que estamos trabajando, pues ya tiene años trabajando, unos 5 años. Entonces, ese ya, lo que hacemos nosotros es cargarlo como cada hora o cada que se necesite, depende de lo que se consuma. Y el vidrio que está fundido ya le ayuda al que viene otra vez a que se funde el otro vidrio y se mezcle y haga una mezcla perfecta entre el aire y la combustión. Para los que no saben es un poco difícil, pero un poco, o sea, no nada. Pero si tú una vez ya agarras una pieza de vidrio soplado que es artesanal, difícilmente te van a vender otra cosa. ¿Por qué? Porque el vidrio industrial o semi-industrial trae medidas exactas, por ejemplo, para empezar. Todos, si tú compras un vaso, todos van a ser iguales. Aquí simplemente vas a ver esto, ve la línea cómo va. Diferencias, claro. Eso es. Y para empezar, pues vas a ver cosas en el vidrio que dices, pues esto no. Ahora, este color, en la industria, los industriales no se lo pueden dar. Este es uno, por ejemplo. Si tú le dices, oye, a ver, dame un caballito, un vaso con el filo de color azul, no pueden ellos. Esto lo hacemos nosotros acá a mano y nomás así se puede. Y es uno de los detalles que es wow. Uno de los grandes orgullos de Don Hipólito Gutiérrez es que su nombre y el de su taller ya están escritos en el libro de los récords Guinness. Mira, esta situación empezó en un festival que se hizo en el refugio aquí en Tlaquepaque. Era el Festival de Artesanías, el Folclor y el Tequila. Había, no sé, 10, 15 casas tequileras y los organizadores se dieron a la tarea de investigar a ver si no había un récord Guinness tal cual de vidrio soplado, alguna botella. Pues resulta que no, y entonces ellos lo implantaron, lo hicieron y llegaron conmigo y me dijeron, haz la más grandota que puedas. Tengo unas donde empezamos con 7, 8 litros, 9, 11 y los últimos días hicimos esta que le cupieron 22 litros, esa la midieron ya ahí. Al siguiente año se vuelve a hacer el evento y entramos con esta otra. Entonces el detalle aquí era superar el récord.
Ver trabajar a don Hipólito es terapéutico. Las veces que va y viene con la caña o tubo de soplado, y cómo no despega la mirada, cómo convive con el fuego que abraza a unos cuantos metros y que vaya que calienta. Parece fácil, pero llega a trabajar con tal destreza el vidrio prácticamente derretido, le ha llevado toda su vida. Desde los 9 años ya estaba buscando vidrio para reciclar y ayudar a su padre en el taller. A mí, la verdad, porque me gusta trabajar el vidrio soplado. Ahí yo me siento que ni trabajo. O sea, es porque está uno creando cosas, haciendo cosas. Entonces, esto yo lo hice. Inclusive cuando se puede decir que la estés repitiendo, pero cada pieza es diferente porque inclusive cuando tu ayudante o algo te manda la pieza que ellos la soplan y yo que la termino, se puede decir, dices tú, wow, esto viene de otra forma y esto va a salir diferente y lo vas a hacer diferente. Y son los detallitos que te dan a ti esa cuestión, dices tú, wow, ¿cómo está el asunto? Y es crear, es que si, no sé, si fuera algo monótono, que dices tú, va a ser lo mismo toda la vida, va a ser lo... No, pero cada pieza es diferente, cada cosa que... Y ahí es donde tú obtienes ese encanto de hacer las cosas que estás creando. O sea, es como, no sé, si este señor, nuestro Dios, hizo los monitos de barro para hacer a Adán y Eva, pero de seguro que se emocionó. Y de ahí hizo cosas y nosotros también. La verdad, esto es como hacer algo así. Arte, es arte, la verdad. Dice, hay un letrero por ahí en los negocios, dice, no somos los únicos, pero sí los mejores. La tierra es el punto de origen, es el que genera todas las formas. Vamos a ver cómo a través de las manos y la precisión de su trabajo se pueden crear piezas prácticamente de museo. Vamos a conocer el tema de alfarería aquí en México. Cuando regreso, pues todo el mundo del arte en México, desde mi punto de vista, es demasiado banal y era demasiado... no era honesto, ¿no? Simplemente la palabra no era completamente honesto, ¿no? Entonces empiezo a investigar esa cerámica de Sayula y pues no había mucho que... No había nada, porque ya la cerámica se había dejado de hacer en el siglo pasado. Realmente lo poco que había es un trabajo de investigación que una gringa, una americana, había hecho, que era la doctora Isabel Kelly, y quien había dejado realmente pues lo mucho, lo poco sobre esa cerámica, ¿no? Y dejó toda la colección a Fomento Cultural Banamex. Entonces, yo empecé investigando esto, pero cuando yo quería que me enseñaran, porque era una técnica basada en se llama cerámica estanífera o losa estanífera, lo que conocemos como taladera o mayólica, pues no había nadie que te quisiera enseñar, ¿no? Todo comienza con la tierra, con las manos que moldean lo que antes era solo materia. En la arcilla hay una búsqueda de equilibrio, de forma y por supuesto que también de alma. Cada trazo, cada curva, nace del contacto directo entre el creador y su obra. Trabajar con las manos la cerámica es uno de los oficios también más ancestrales de nuestro México. Y yo ya para ese momento, yo ya tenía con unos amigos, compañeros de la universidad, algunos, porque cuando yo regresé de España me decían,
David, ¿por qué no das clases? Porque y mi taller, pues yo lo empecé muy pequeñito, ¿no? Era un cuarto de 4x4 metros. Entonces yo decía, pues no, ¿cómo voy a dar clases? En mi taller no cabemos. Entonces, pues empezamos a plantear el proyecto de la escuela, ¿no? Crear una escuela pequeña, una escuela municipal, ahí en Sayula. Hay evidencias de la alfarería alrededor de 1800-1300 a.C. Pero no fue sino hasta la influencia española del siglo XVI cuando ésta empezó a tomar forma como la conocemos hoy en día. Desde accesorios básicos de almacenamiento hasta expresiones artísticas muy diversas. La Escuela Nacional de Cerámica busca revalorar las técnicas y el trabajo de los miles de artesanos que hay en nuestro país para darle el lugar que merecen. Yo llegué a una oficina de Industrias Tajín, pero no caía en cuenta, ¿no? Decía, bueno, ¿qué es Industrias Tajín? Y en ese momento fue que me invitó a comer, iba con mi pareja y entonces nos dijo, he leído el proyecto, David. Dice, mira, nosotros llevamos en la empresa aproximadamente ya más de 10 años buscando un proyecto que tenga 4 fundamentos. La verdad es una carta de Navidad imposible, era muy difícil de conseguir, ¿no? Dice, uno de ellos es que se enfocara en la educación, el otro es que trabajara con la cultura, fue un proyecto cultural, el otro que trabajara con la gente más necesitada y el otro las tradiciones, se enfocara a las tradiciones. Dice, y tu proyecto lo cumple. Dice, es muy difícil, que nunca pensamos que lo fuéramos a conseguir. Y dice, entonces lo queremos hacer. El enseñarles un proceso técnico a los artesanos, a la gente que ya tienen unos conocimientos, sin ningún problema, puede cambiarles su forma de vida, ¿no? Les ayuda Subes a otro nivel. La labor de David y la Escuela Nacional de Cerámica no es sencilla. La alfarería se encuentra en cada rincón de nuestro México, pero a veces con muy poco interés de gobierno o sociedad civil de lo que representa este oficio. Que se valore y reconozca la experiencia y cómo transforman los maestros alfareros la materia es clave en la búsqueda de esta escuela. Pero además, también es importante que incluso los procesos de quema se profesionalicen con hornos de nueva tecnología, por ejemplo, que les permita mejorar en todos los sentidos. El proyecto de la escuela empezó dando talleres a comunidades alfareras y aquí en la escuela también a artistas, ¿no? Esos fueron como los 2 tipos de talleres, pero muy pronto nos dimos cuenta que el trabajo que se hacía en las comunidades alfareras era muy difícil darle una continuidad, porque cuando venían los artesanos aquí a la escuela a trabajar en la escuela y regresaban a su comunidad, no había manera de darle continuado seguimiento, porque los artesanos no tenían los hornos, el equipo, la infraestructura que la escuela tenía. Un taller de mejoramiento de arcillas y dices, bueno, ¿cómo van a medir la temperatura en su taller? No tienen pirómetros, no tienen la manera de hacerlo. Entonces nos empezamos a dar cuenta que había un gran problema. Entonces dijimos, ¿cómo podemos solucionar este problema, ¿no? El mayor problema de la alfarería en México eran los hornos. El corazón de un taller es un horno. O sea, lo que hace la tira al taller es el horno, ¿no? Entonces los hornos hacía 400 años, 500 años que no se modificaban. Desde que los españoles llegaron, la mayoría de los hornos en México fueron implementados por los españoles, ¿no? Hornos de tiro abierto, tiro directo, con hornos de brocal, hornos árabes o celtas. Y era como se venían haciendo. La cerámica en México no se había modernizado, no se había cambiado. Junto con el maestro Kusakabe, nosotros teníamos a un maestro aquí en la escuela, que es también japonés, pero lleva más de 30 años viviendo aquí en México, el maestro Yusuke Suzuki, y entonces él, como ingeniero, comprendió el trabajo del
del maestro Kusakabe, ¿no? De todo lo que planteaba. Y él hizo una modificación a estos hornos, ¿no? O sea, los adaptó a las necesidades de la alfarería en México. Y estos hornos se transforman de ser un horno que podía costar, pues, del maestro Kusakabe, alrededor de 600 hasta 700,000 pesos para construir un solo horno. El maestro diseñó estos hornos muy basados en la misma proceso o la misma ciencia del primer horno, pero a unos costos muy reducidos, ¿no? De 700,000 pesos a 100,000 pesos, ¿no? Una de las cosas que les digo, la arcilla, el barro te habla. Hay que saber escucharlo. O sea, no es... hay un momento en donde él te dice, me voy a caer. Si sigues, me voy a caer. Y te lo está avisando. Entonces tú tienes que saber parar, decir, esto se va a caer. Pero la gente que no lo sabe escuchar sigue y se le cae. Dice, profe, se me cayó, porque no lo escuchaste. El material, la pasta, la arcilla, dependiendo de dónde obtuviste esa arcilla y qué posibilidades tiene ese material, te va a dar unos resultados o te va a dar otros. Porque depende de la plasticidad. Si la arcilla no tiene plasticidad suficiente, pues se va a romper. Si la arcilla, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Por eso ahorita, si ustedes me ven poniendo agua, el agua al final de cuentas es como el lubricante, ¿no? Lo que hace que no se te trabe. La cerámica es un desarrollo de paciencia. La cerámica, una de las cosas que tiene la cerámica tiene tiempos. Y ahí no, y quizás el tiempo no existe, ¿no? Como tal, o sea, eso lo podemos entender, pero sí hay unos procesos que no puedes romper. En la cerámica no puedes romper, no puedes eliminar que se quite el amasado, no puedes eliminar... No, hay procesos de la cerámica que no se pueden ni se deben de eliminar. Y sí son tiempos importantes. Y aquí en México el grado de artesanos que tenemos a nivel nacional es impresionante. O sea, pocos países tienen el grado de maestría de los artesanos que tenemos y no hay un reconocimiento para ellos. A mí es una de las cosas que me ha hecho que me enfoque, ¿por qué estás en este mundo y no en el arte? Porque he encontrado honestidad y en el arte no encuentro artistas de ese magnitud. En el herrero, cada golpe tiene una forma y una idea, y para ello el fuego es fundamental, para dar forma, tal como el fuego en los cilindros de un motor, que cada golpe representa una explosión, que puede ser emocionante, eficiente, o por qué no, también muy, muy divertida. Vamos a conocer este herrero, que tiene una larga historia y que hace unos cuchillos espectaculares. Soy Jonathan Pacheco, mi marca es Yunemura Traditional Weapons y soy maestro forjador. Básicamente empieza con mi papá. Son dos. Mi papá hacía pailería, básicamente son tuberías en acero inoxidable. Le trabajó a muchas empresas de vino, cremerías, etcétera, grandes. Y entonces había un poco de material en la casa. Pero a mí desde niño siempre me gustaron como los guerreros antiguos, espartanos, vikingos, sobre todo ninjas. Siempre me gustaron los ninjas. Entonces, también me metí a estudiar artes marciales desde muy chiquito, siempre me han gustado. Y de ahí era la necesidad de tener equipo. Entonces en la casa siempre me veías haciendo que mis cuchillitos según, o mis espadas, mal hechas a lo mejor, pero pues con lo poquito que había ahí. Ya afortunadamente cuando aparece YouTube, comienzo a ver tutoriales, hasta que prácticamente me hago autodidacta. El hierro no nace dócil, es una materia dura, terca, que solo cede cuando el fuego la persuade. En la fragua, el metal se ablanda y revela su verdadero carácter. Cada golpe del martillo no es violencia, es diálogo. Es una conversación entre la fuerza y la forma.
El herrero escucha el sonido del hierro al caer, lee en sus tonos el punto exacto del temple, y ahí, entre el calor y el golpe, se revela una verdad antigua, que solo aquello que atraviesa el fuego puede transformarse sin perder su esencia. Es muy bonito porque en realidad el fuego siempre ha unido al hombre. Desde épocas muy antiguas, el fuego aparece y une a todos alrededor de él. El fuego transforma, el fuego da vida, el fuego nos permite alimentarnos, ya sea transformando los alimentos o transformando las herramientas. Entonces, en algún momento, algunos de las personas que comenzaban a manejar el fuego, se les llegaba a comparar como con magos, porque podían transformar un alimento que no se podía digerir a algo rico, algo que los nutría. O en este caso, podrías transformar de repente una piedra a una espada, a un cuchillo, a una herramienta que te permitiera día con día, no sé, defenderte, transportar, manejar los alimentos. Prácticamente, si te fijas en cualquier civilización, vamos a suponer los vaqueros, siempre iba un carnicero y un herrero. Era básicamente alrededor de ellos, ¿no?, de donde se construía toda la civilización o todo un pueblo. Es que en algún momento te comunicas con él. Aprendes a escuchar el acero cuando lo golpeas, aprendes a escucharlo cuando lo estás lijando, aprendes a escucharlo, a sentirlo y muchas veces hasta probarlo, a meter tus 5 sentidos ahí, aunque no estés directamente lamiendo a lo mejor una pieza, pero sí sabes cómo está funcionando, sí sabes cómo te está respondiendo. Interviene mucho la experiencia, interviene mucho el feeling, o interviene mucho ese sentimiento de hasta aquí voy bien, pero también muchas veces como que te arriesgas. Y si hago esto, y si voy más allá, y si voy un poquito más lejos, entonces te permite trabajar con más piezas, con más materiales, con procesos que no habías hecho a lo mejor. El taller de John es su espacio sagrado. Aquí pasa horas forjando y trabajando a sus tiempos, fuera de una oficina que alguna vez estuvo a punto de cobrarle la vida y que curiosamente le permitió abrirse una oportunidad que hoy en día le da una razón para seguir creando. Hay una diferencia muy grande de repente entre golpear el acero y ver qué te sale a darle forma. Decía un maestro por ahí que cualquier persona puede golpear el acero, o un mono maestrado puede golpear el acero, puede aplastarlo, pero solo un maestro puede forjar. Puedes hacer cosas muy diferentes. Con el mismo acero puedes hacer una hoja de chef, o puedes hacer un cuchillo de cocina, puedes hacer un Nesmuk, que es un cuchillo americano, puedes hacer un kukri. Y no nada más es golpear el acero para ver qué sale, es saber qué cuchillo vas a hacer, aprender mucho sobre otras culturas, sobre otros tiempos también, porque cada zona geográfica tiene un cuchillo en particular, tiene una espada en particular. Y no es lo mismo de repente. Ambos son cuchillos, pero son piezas muy diferentes. Porque hay personas que necesitamos el fuego todavía para seguir vivo, para seguir respirando, para seguir alimentándonos. Porque de repente esa llama nos sigue hipnotizando y nos sigue llamando a lo más profundo, a lo más antiguo. Y es
son esas ganas de seguir jugando con la magia, con la alquimia, con los diferentes materiales, el que tú necesitas crear. Hay personas como yo, como pintores, como muchos artesanos, que todavía necesitamos crear. Que no estamos, que lo intentamos y no estamos hechos para una oficina. No estamos hechos para estar de 5 a 9 nada más tras una computadora. Hay personas que necesitamos sentir el fuego, que necesitamos ensuciarnos nuestras manos, que necesitamos sentir los materiales y prácticamente escuchar y comunicarnos con ellos. Que de repente en cada pieza llegas a tener como esa sensación de perpetuidad. Que el día en que yo fallezca, van a pasar 200 años y va a haber piezas que todavía van a estar aquí. Forjar no es solo fabricar una herramienta, es darle propósito a la materia. En cada cuchillo vive la paciencia, el ritmo del martillo y la voluntad de transformar lo bruto en algo útil y bello. Porque el arte del herrero no está en el filo que corta, sino en la intención con la que da forma al acero. Es un recordatorio silencioso de que el verdadero valor del trabajo está en el alma que se deja en cada golpe. Que se llevan parte de mí. Que se llevan parte de lo que yo soy, parte de... que se llevan un poco de mi sangre, de mi sudor, de mis lágrimas. Que en cada pieza que hago, soy yo de repente diciéndoles, quiero acompañarte en tu trabajo. Quiero acompañarte en lo que haces, en las salidas que haces con los amigos, en la carnita asada que haces de repente también con tu mejor amigo. Quiero decirles que quiero compartir también ese momento con ustedes. Creo que el fuego a estas alturas es un compañero. Es un compañero que tiene también carácter, que tiene su fuerza, que tiene... que puede llegar a ser muy altivo, muy peligroso también, si no se sabe respetar, si no se sabe manejar correctamente. Y pues la muestra que de repente me llego a quemar y es cuando él me recuerda que debo de cuidarlo. Y finalmente, por ejemplo, si tú haces de repente una fogata, al principio es una chispita, es una brasita. Y entonces es ahí donde te toca a ti cuidarlo. Lo cuidas, lo alimentas y cuando crece, ese fuego te puede cuidar y alimentar a ti, te puede transformar a ti. Entonces básicamente es una comunión. Y repito, el fuego siempre ha mantenido unido al hombre. El fuego siempre lo ha ayudado a transformar, a avanzar, a conquistar, a defenderse. Entonces es esa conexión que tenemos todos con él. Vayamos ahora a conocer el tema de la pintura sumie, una pintura ancestral que se preocupa mucho por el tema de la luz, las formas y cómo se combinan para expresar movimiento a pesar de ser una pintura. Vamos a conocerlo. Si entiendes la raíz, entiendes el florecimiento. Yo me llamo Goen, soy artista plástico, hago arte japonés, que en estilo sumie. Yo aproximadamente haciendo esto unos 12 años ya. El sumie llegó a Japón por los monjes. El sumie es un arte zen, entonces busca encontrar la espiritualidad. Si tú, por ejemplo, te pones a pensar en el óleo, por ejemplo, acrílico, técnicas tradicionales que conocemos por parte de Europa, por ejemplo, son técnicas que de alguna manera nos dejan corregir. Hay chance de trazar de nuevo, de engañar o de hacer veladuras, capas. En el sumie no. Cuando yo pongo el pincel con tinta en el papel, ya no hay vuelta atrás.
sea, mi pincel se queda ahí, mi pincelada va ahí, ya no tengo chance de poder corregir. Entonces, cuando yo tomo mi tinta, por ejemplo, tomo la tinta, la agarro y la empiezo a moler porque son tintas de piedra generalmente. En ese momento de la molida de la tinta, la intención, o sea, me pongo a pensar qué quiero pintar. Cuando termino de moler la tinta, pinto el cuadro. Entonces mi tinta ya va con la intención de lo que quiero trabajar. Aunado a esto, sumado a esto, lo que yo hago es tener todo el tiempo el papel enfrente, en blanco, para saber cómo quiero que trabaje. Entonces, o qué quiero trabajar, o a dónde voy a intencionar la pincelada. Entonces, yo tomo mi pincel, comienzo a trazar, y puedo que se esté intencionando la pincelada, ¿no? Pero puede que de repente el color no quedara hacia donde yo quedara, o que la mancha salpicara donde yo no pensaba que salpicaba. Entonces, el sumie te enseña, de entrada no hay vuelta atrás, tienes que abandonar y tú no mandas. O sea, tú tienes la intencionalidad, tú puedes poner el trazo, tú puedes poner la base o el movimiento, pero al final la que manda es la tinta. Y lo mismo pasa aquí, en la vida es exactamente lo mismo. Tú puedes ir con la intención a algún lugar, pero finalmente el camino que vas a tomar o lo que vas a desarrollarte corresponde a cómo te vaya dando la vida. En la pintura Sumi-E, cada trazo es definitivo. No hay correcciones, no hay segundas oportunidades. El artista respira, observa el vacío y deja que la tinta fluya como si el pensamiento se volviera forma. No busca llenar el espacio, sino revelar su silencio, porque en ese instante, cuando el pincel toca el papel, no hay error posible. Solo la unión perfecta entre la mente, el gesto y la vida misma. El agua no tiene forma. Se dice, ¿no? Si el agua cae en un vaso, es el vaso. Si cae en un plato, es el plato. Si está en el río, es el río. El agua es libertad. Cuando yo pinto, he pasado por muchas técnicas, carboncillo, acrílico, acuarela, óleo, he trabajado también. Sin embargo, no siento ese sentimiento que me mueve cuando hago tintas. La tinta en particular me hace sentir libre. El momento de salpicar, antes yo como ser humano era muy controlador en mi pincelada. Cuando hacía tinta china originalmente, o sumi como tal, me gustaba que todo quedara exacto. Que si yo quería que la hoja fuera así, el trazo fuera así, que fuera así. Actualmente no. Ahora es intenciono y bueno, quiero ver qué pasa. Y entonces salpico. Y entonces cargo y dejo que el agua me mande. Entonces, como te decía originalmente, ¿no? Yo puedo tener mi intencionalidad, puedo tener una intención de que quiero trabajar. Sin embargo, tengo que abrazar el error o el criterio del agua o el carácter de la pintura en su momento. No siempre va a pasar igual. La tinta, como la vida, se va diluyendo en el agua. Cuando yo pinto, pongo toda mi intención para hacer un cuadro perfecto, pero también me doy la chance de poder abandonar. Ya pinté, ahora me arriesgo porque sé que le falta algo. Yo siento que le falta algo, entonces me estoy arriesgando a ver si algo que yo tengo aquí puede que sea lo que sale acá. Y si no queda, pues no pasa nada. Tuve una chance de poder experimentar. El mayor error que tenemos en el mundo, creo, desde que somos jóvenes, es que nos enseñan que no nos podemos equivocar. Siempre no te equivoques, no te arriesgues, no hay tiempo de error. Y entonces, ¿cómo vamos a aprender? La mejor forma de aprender es equivocarnos. Yo no te digo no te equivocas, te digo equivócate 1000 veces. Entonces, si ahorita de repente hice un cuadro que me gustó y no me quise arriesgar para ver qué pasaba si se aplicaba esto, pues no voy a aprender absolutamente nada. El espacio que Goen tiene en las afueras de la Ciudad de México es un remanso de paz y tranquilidad. La presencia de la cultura japonesa es innegable. Parece casi un museo lleno de piezas que cuentan historias del artista con Japón y con su vida. Aquí se medita cada paso y se entiende la pasión que hay detrás de cada imagen, pintura o detalle que recuerdan las cosas más valiosas de Goen en su vida. Empecé a pintar pensando en que mi hija iba a ver todo lo que yo iba a pintar en mi vida. Cada trazo que yo hacía, cada pintura que yo hacía era para poder honrar ese vínculo y comunicación que vamos a tener indirectamente y sin palabras entre ella y yo. Cuando mi hija parte del mundo, de esta tierra, y se fue a su liberación como ser humano,
ya mi obligación no solo es pintar por el legado de ella, sino es algo muy complejo, ya que ahora pinto por ella, para ella y en honor a ella. Y en este arte es súper importante también el momento de la pasión, de la paz, de la relajación y del abandono. O sea, yo pinto todos los días, pero no todo el tiempo estoy pintando completamente, ¿no? A veces simplemente estoy viendo el cuadro vacío. O sea, estoy pintando y tengo otro papel por ahí pegado y otro papel por ahí pegado y estoy viendo los lienzos en blanco. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque ya tengo mis pedidos encima, pero de repente no se me ha ocurrido nada. Entonces yo tengo que estar pensando y contemplando hasta que el cuadro me empiece a hablar y se aparezca la imagen en mi cabeza. Cuando ya tengo la imagen, ya es muy sencillo trabajar. Pero mi proceso creativo, aunque sea, por ejemplo, 1 hora, 1 día, 1 semana, no es 1 hora, 1 día, 1 semana, puede llevar 1 mes o 2 meses. Los artistas somos seres muy sensibles. Si una persona, no generalizo, ¿no?, siente una emoción en el 10, el artista lo va al 100. Estamos más como conectados con la parte emocional. Cuando estamos tristes, a veces pintamos en depresión y pintamos cosas muy interesantes y muy bellas. Sin embargo, si yo pinto bambú, yo soy bambú. Cuando yo pinto un samurái, soy el samurái. Cuando yo pinto un dragón, quiero el espíritu del dragón. O sea, cada emoción que yo tengo que representarla en mi pintura. A veces pinto gente que está gritando, gente fúrica, ¿no? Indirectamente o inconscientemente de repente me encuentro yo mismo con el ceño fruncido, ¿no? Porque yo estoy metiéndome en ese viaje, ¿no? Entonces, el sumie en mi caso me da mucha paz. Sin embargo, cuando hacemos emociones sí tenemos como esa parte se afecta. Y cuando terminas de pintar, terminas vacío. Energéticamente, en China se dice que hay un punto que se llama Tantien, que es el centro de energía, ¿no? Cuando yo respiro, cuando yo meto el aire, es mi momento más débil como ser humano. Si yo levanto algo pesado, no lo hago así, no puedo levantarlo, ¿no? Cuando yo levanto algo pesado, hasta pujo, ¿no? Hasta lo aprieto. Cuando yo pinto es exactamente lo mismo. Si yo pinto respirando para adentro, mi pulso va a ser inconstante. Yo lo que hago es tomar el aire, lo guardo en mi abdomen hasta abajo y lo mantengo, o en dado caso a veces lo saco paulatinamente, muy despacio, porque eso hace que yo armonice mi trazo con mi respiración. Igual cuando trazo tengo que armonizar esa parte. Armonizo la muñeca con el codo con el hombro con la intención. El corazón, la mente y el espíritu, todo tiene que irse alineando poco a poco. Pintar con tinta es también una forma de sanar. En el sumie, cada trazo libera lo que pesa y ordena lo que duele. El gesto se vuelve respiración y el silencio entre los trazos enseña a aceptar lo que no se puede cambiar. No se pinta para dominar la forma, sino para entender el momento. Porque en esa unión de tinta, agua y alma, el artista no busca perfección, busca paz. Trabajar con las manos te conecta con la espiritualidad. Y más aún te conecta contigo mismo. Hace que te juntes, que te fusiones, que encuentres más con tu ser. Trabajar con las manos es encontrarte a ti mismo. Es poder experimentarte, es poder conocerte como ser humano y conocer tus limitaciones y tus capacidades. Si fuéramos a pensar en comparación con la IA, bueno, pues hasta ahorita la IA, salvo que ya estamos en niveles muy diferentes, no puede imitar completamente o considerablemente una pincelada tradicional. Las imita de una forma muy plástica todavía, pero le falta espíritu. El espíritu no se puede cambiar, no se puede engañar. La tradición de hacerlo con las manos hace que tenga eso que perdure. El alma de la pieza, el alma la tiene la pieza. Mi chamba fue traerla para acá. Sin embargo, cuando yo pinto, me deshago en la pieza, ¿no? Si yo no siento un cuadro vivo, si yo no siento un cuadro vivo, no lo doy. Si habláramos de alma en la pintura, yo requiero que lo sientas vivo. El sumie busca representar el espíritu del objeto más que el objeto mismo. Entonces me preocupa que el espectador
experimente y sienta y viva en cada poro lo que está viendo en el cuadro. Pues, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste que en cada trazo, cada golpe, cada forma, cada soplido incluso, los maestros buscan la perfección y sobre todo comunicar con sus manos? Para mí ha sido un viaje maravilloso conocer estas técnicas y sobre todo ver cómo se puede comunicar creando de la nada. ¿Qué te pareció a ti? Cuéntame todo en autoanalítica.com.mx, puedes encontrar toda la información, mándanos comentarios, sugerencias y sobre todo dale like y comparte para que no se nos olvide que detrás de las manos hay muchas historias que contar. Nos vemos en la próxima.